22 de diciembre. En la efeméride mexicana está marcada de manera especial porque se conmemora el aniversario luctuoso del fusilamiento de José María Morelos y Pavón, uno de los padres fundadores de este país. José María Morelos es tan importante que nuestro estado se llama así, un tiempo Cuautla se llamaba Morelos, pero pues obviamente por todos lados del país hay alguna calle, algún edificio, algún puente, alguna plaza que lleva el nombre de el general. Bueno, nunca fue general formal, pero dentro de su movimiento. Es un hombre que él tuvo en sus manos un inmenso poder que le daban las armas, pero no lo utilizó para sí, para crear su propia nación, su propio dominio, sino que buscó convertirse en lo que se llama el siervo de la nación. Cientos de años después, sus palabras siguen siendo imitadas, no se llevan no tienen el concepto que él les dio, pero José María Morelos y Pavón fue un hombre muy destacado en la vida de este país. Y para hablar de la última fase de su vida, tenemos a Jesús Zabaleta Castro. Jesús, buenos días. Óscar, buenos días. Primero, gracias por atender esta invitación y pues quisiera que dieras tú un planteamiento más profundo del que acabo de hacer de la figura de Morelos. Efectivamente, Antonio de Soto y Gama, uno de los principales ideólogos del Ejército Libertador del Sur, afirmó en una ocasión que José María Morelos y Pavón es el hombre más grande en la historia de México. Coincido plenamente con él. En sentido estricto, si bien se le considera uno de los forjadores de la independencia nacional, en mi perspectiva, es el verdadero padre de la patria. ¿Y por qué? Porque en la primera declaración que hace Miguel Hidalgo y Costilla, al levantarse en armas en 1810, plantea una libertad relativa, porque enarbola el nombre de Fernando VII, es decir, reivindica al depuesto rey de España, y en torno a él debía recuperarse la libertad. Sí, que deberíamos ser una nación aparte, pero sujeta al reino de España. Efectivamente, lo que sucede también con la consumación de la independencia, estos dos extremos se tocan, porque Agustín Iturbide lo que declara es la creación del Imperio Mexicano, y este imperio debería estar gobernado por Fernando VII o uno de sus descendientes, uno de los descendientes de la Casa Real. Después él se proclama emperador, como sabemos. Lo que hace Morelos es plantear la libertad absoluta de la llamada América Septentrional. Esto lo plantea desde antes de los sentimientos de la nación, y de manera muy puntual lo hace justamente cuando presenta este ideario en el Congreso de Chilpancingo, y lo hace el 14 de septiembre de 1813. La América Septentrional, la América debe ser libre de cualquier nación, incluyendo España, por supuesto. Y esta eliminación del personaje Fernando VII marca el inicio real del concepto de independencia total. José María Morelos y Pavón es un hombre complejo, porque no solo es, ya hablabas un poco de su naturaleza, porque no solo es el militar. Un militar que no se forma en la academia, es un militar que se forma en la bregadiaria, un hombre con un instinto extraordinario y además un conocedor maravilloso del territorio que dominó, todo el sur. Este sur que implicaba desde Michoacán hasta Oaxaca, comprendiendo los actuales estados ya citados, más Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, todo ese territorio dominado por él, implicó un gran reto en términos militares, pero también políticos. Y está la otra faceta, la del estadista. Al presentar este documento, con el cual concibe una verdadera nación, Morelos es puntual, es contundente, es elocuente, al establecer primero el reconocimiento de la soberanía del pueblo y después la preeminencia de la ley. El artículo 12 de los Sentimientos de la Nación me parece que es el artículo que condensa el planteamiento de la justicia que pretende José María Morelos y Pavón, y que dice más o menos a la letra que así como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, ahuyentando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esa es la contundencia del ideario de José María Morelos y Pavón, a quien recordamos, como bien decías, en la víspera de un aniversario más de su muerte en San Cristóbal de Ecatepec.
Sí, José María Morelos y Pavón nació muy pobre. A mí me sorprendió conocer la casa donde nació, pero ya después supe porque su mamá creo que era sirvienta en ese lugar allá en Morelia, ¿no? Nació en la antigua Valladolid, efectivamente, el 30 de Es, septiembre de 1765. sí, su trabajo incluía, bueno, su trabajo estaba enfocado al comercio, era arriero. Eso dicen que le dio el conocimiento del terreno que después dominó, pero decidió estudiar. Era, bueno, no sé si siga siendo común, pero ni en esta época es común que a determinada edad quieras comenzar una carrera académica. Lo único que estaba disponible para él, que era el sacerdocio. La iglesia siempre ha sido profunda en cuanto a su reglamentación. Yo creo que eso le dio las bases para construir su cuerpo jurídico, pero de los sacerdotes, pues todos lo relacionamos con hombres de Dios, hombres de misericordia, hombres alejados de la guerra, del conflicto, de todo lo demás, pero él asumió dentro de su complejidad todos esos papeles y al final fue su buena fe la que terminó por derrotarlo. No sé cómo lo veas tú. De hecho, Morelos, al plantear la preeminencia de la ley en la vida nacional, él mismo se sometió a los órganos que fueron creados e impulsados por él y por otros personajes, como Ignacio López Rayón, que en sus principios constitucionales hablaba de algunas figuras. Se instaló en Chilpancingo el Supremo Congreso americano, que fue llamado Congreso de Anáhuac también, y es el Congreso el que determina que Morelos sea designado generalísimo de los ejércitos insurgentes. Y es cuando, como mencionabas hace rato, Morelos decide rechazar el cargo y prefiere, después de la insistencia de los congresistas, aceptarlo, pero asumiendo el papel de constituirse en siervo de la nación. De hecho, así firma algunos de sus primeros documentos: generalísimo de los ejércitos insurgentes y siervo de la nación. En esta perspectiva, Morelos juró someterse a los designios de este Supremo Congreso y a la Suprema Junta Gubernativa, el Poder Ejecutivo, y justamente es después de una serie de circunstancias que lo hacen primero consagrarse en las armas y alcanzar la inmortalidad en Cuautla en 1812, obviamente en Chilpancingo concretar esta idea de una nación verdaderamente independiente, en Oaxaca consolidar la propuesta de gobierno, crear también la propuesta del Poder Judicial en Ario. El Tribunal de Ario es el primordio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vienen las derrotas, y la derrota final de Morelos se da justamente por someterse a los designios de la Suprema Junta Gubernativa. Al quedarse a cuidar la retaguardia en su camino hacia Oaxaca, es sorprendido y apresado en un punto conocido como Temalaca, y después trasladado hacia la Ciudad de México. Vale decir que Morelos estuvo no solo en Cuautla. Morelos estuvo primero en Cuernavaca antes del sitio de Cuautla, a fines de diciembre, luego estuvo en enero. Se va a Cuautla, donde se instala desde antes del primer ataque, el 19 de febrero de 1812, y es donde escribe varios documentos, varias proclamas, y de una de ellas siempre tomo una frase que me parece extraordinaria y es fundamental. Dice Morelos en un documento: es ya tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. Y efectivamente, la contundencia de su verdad, la contundencia de su argumentación es fundamental para entender esa convicción que tiene que ver también con su profesión de fe. Era un hombre de fe, convencido de los principios, convencido de la lucha, y además un hombre de una enorme sensibilidad, con otra faceta, la de su sarcasmo permanente, que implicaba mucha inteligencia, y de eso hablaremos enseguida. Sí, precisamente en su cautiverio lo que trataron de quebrar fue su fe. El gobierno virreinal lo puso primero en manos de la Inquisición, que la torturó, ¿no? Entiendo que desde allí vinieron las torturas, lo excomulgaron, él, un hombre de fe condenado a perder su alma inmortal, y pues bueno, la tortura lo hizo, confesar, pues es entendible, era humano, ¿no? ¿Cómo se llama? Vicente Leñero tiene una obra, Martirio de Morelos, Así es. en donde ejemplifica pues la ruptura de la, ¿qué será? Pero es una ruptura que de antemano pues es justificada. La Inquisición no trataba a la gente con flores, y de allí todavía lo humillaron cuando lo fusilaron de espaldas como traidor, cuando pues él no estaba traicionando a nadie.
Efectivamente, hay que entender todo a la luz de la época, qué representaba para el gobierno virreinal José María Morelos, el heredero del movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla, y es Morelos quien le da esa fuerza que genera pavor en los realistas al enfrentarlo en el campo de batalla. Por eso esas grandes batallas, esos grandes triunfos de José María Morelos y de su gente, personajes fundamentales en su entorno que él eligió, que él designó, como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, vinculado a nuestro actual estado de Morelos, el cura de Jantetelco. Ellos dos, lo dijo Morelos, eran sus dos brazos. Cuando ambos mueren, él dice, Carlos María de Bustamante, uno de los cronistas, congresista en el Congreso de Anáhuac, plantea que Morelos habría dicho llorando: me han arrancado mis dos brazos, sin ellos soy nada. Esa era la importancia de personajes como Galeana o como Matamoros, y una saga de personajes que en la región sur, entre los actuales estados de Guerrero y Morelos fundamentalmente, surgieron. Uno de ellos, Valerio Trujano o Valeriano Trujano, nacido en Tepecuacuilco, que fue el principal actor del sitio de Guajuapan de León, el más largo sitio en la historia militar de México, que duró 110 días. Lo sostuvo Valerio Trujano, y Morelos con otros personajes rompieron el sitio por la retaguardia. Sí, se puede hablar mucho del personaje, y en esta perspectiva, este sentido humano lo lleva al extremo, cuando siendo un militar, un general encargado de destruir al enemigo, a punto de terminar el sitio del fuerte de San Diego en Acapulco, decide enviar alimentos a los realistas sitiados, porque también hay gente de la región, gente que forma parte de las familias de los insurgentes, y decide enviar sandías y perones para que no mueran de hambre. La compasión pudo más que el acabar con el adversario, que finalmente entregó el fuerte después de un prolongado sitio. La otra faceta que comentábamos de Morelos, esta perspectiva sarcástica en lo cotidiano, cuando se da el sitio de Cuautla, que dura 73 días, entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, le insiste Calleja en la rendición, Félix María Calleja le insiste en que entregue la plaza y que le perdonaría la vida, y Morelos le devuelve la misma carta con una nota al calce: otorgo a vuestra señoría la misma gracia. O de pronto le manda una carta donde le dice que le mande algunas bombitas, que haga otro ataque porque está muy aburrido sin ellas. Y lo que hacía Morelos era organizar a la gente. Cada vez que había un ataque de los realistas en Cuautla, hacían fiesta para recoger la metralla, para poder ellos recuperar sus municiones, y esto llevó a que el propio Calleja afirmara en una carta al virrey que Morelos era un nuevo Mahoma, porque tenía un liderazgo tremendo, un liderazgo descomunal, un liderazgo que no tenía parangón. Esta era parte de la naturaleza del generalísimo José María Morelos y Pavón. Y por supuesto, como todos los humanos, tiene sus pecados. ¿Cómo se llama su hijo? Juan María Alponte. Tuvo varios hijos, de hecho. Pero el más famoso Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Brígida Almonte, que además es un hombre muy destacado. Hay quienes lo han considerado el diplomático más importante del siglo XIX, porque él fue uno de los artífices de la invitación, el arribo y parte del gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Algunos lo consideraron traidor. Sin embargo, se nos ha enseñado equivocadamente la historia. Se nos plantea que los liberales eran los buenos y los conservadores eran los malos, y no es así de ninguna manera. Unos como otros tenían una visión de país, tenían un proyecto de país. Exacto, la historia es subjetiva, la historia definitivamente es subjetiva, se interpreta conforme a lo que plantea cada quien, pero pues bueno, en un análisis muy profundo yo discrepo de ti, porque pues si gobernaran los conservadores, pues no sé qué sería de nosotros, estaríamos como en los tiempos de don Porfirio. Te puedo decir algo, fue justamente quien consuma la independencia, como lo decía hace rato Agustín de Iturbide, quien hace una propuesta conservadora, y seguimos conmemorando hasta la fecha la consumación de la independencia de una propuesta totalmente conservadora, es decir, la preeminencia de Fernando VII, el gobierno a partir de la corona y de la Casa Real, eso es totalmente conservador, pero estamos conmemorando como si fuera un hecho totalmente liberal. Lo que concretó Agustín de Iturbide fue opuesto completamente a lo que planteaba José María Morelos y Pavón, y te doy otro ejemplo en el caso de Maximiliano.
Maximiliano tenía ideas más avanzadas que las del propio Juárez. No, definitivamente era más juarista que Juárez. Era más liberal que Juárez. Tenía una visión clara en torno a lo que requería el país porque tenía un diagnóstico. Un ejemplo solamente. Cuando se discutía sobre cómo dividir el territorio de la nación, Maximiliano de Habsburgo solicitó que se realizara un estudio científico para establecer criterios técnicos y científicos de cómo dividir el territorio. Y se hizo este estudio, existe, nunca se aplicó, que dividía el territorio nacional en términos de criterios climatológicos, edafológicos, de comunicación, de disposición de aguas, etcétera. Una visión científica del gobierno. Sí, Maximiliano era un gobernante ilustrado, entonces yo preciso mi postura. Probablemente a lo que le tengo miedo es a los conservadores actuales y a la visión que tienen del mundo, independientemente de las visiones diferentes de país, la forma en que ellos han demostrado que ven el mundo y que pues no considero que sería lo mejor para quienes estamos aquí. Pero bueno, nos regresamos y en un momento que haya tiempo, de antemano, me gustaría ampliar ambas posturas. Claro. Pero volviendo a José María Morelos y Pavón. Finalmente, bueno, ya se sabía que iba a ser declarado culpable y lo fusilan el 22 de diciembre de 1815. Estamos hablando de que desde que comenzó la independencia sobrevivió no 5 años porque él se integró después, ¿verdad? Él se integró en 1810. De hecho, hay otro tema. Pareciera que Morelos se integra al movimiento independentista cuando se da el encuentro con Hidalgo en Charo. Su ex profesor, su ex maestro. Y le encarga hacer el levantamiento en el sur. Esto es poco creíble, porque dicen algunos autores de la época que habría reconocido Hidalgo a un antiguo alumno suyo. Si tú apenas reconoces a alguien, no le vas a encargar el levantamiento en armas de un gran territorio. Hay documentos que demuestran que había una confabulación previa. De hecho, había el planteamiento de que el levantamiento se iba a realizar en el mes de octubre, el 29 de octubre. Sin embargo, al ser descubiertos, tuvieron que adelantarlo. Y esto nos habla también de la dinámica que tenía primero como arriero José María Morelos y Pavón, que conocía a la gente de diferentes regiones de Nueva España. Y vale decir algo que es muy importante. Los historiadores coinciden en que el único gremio en la época, porque había mucha corrupción también en el siglo XIX, el único gremio fiable era el de los arrieros, porque una persona podía depositar en manos del arriero buena parte de su caudal, buena parte de su patrimonio, y él estaba comprometido a entregarlo a su destino. Es decir, depositaban bienes sin garantía alguna. Un arriero podía quedarse con un caudal enorme de algún hacendado, de algún ranchero, pero era un gremio de fiar. Morelos era un hombre de palabra, un hombre que además tejió redes, que es otro tema que explica por qué Morelos tuvo tanto éxito, porque conocía perfectamente el territorio y conocía perfectamente a la gente. Este conocimiento de todo este gran sur le permitió la contundencia de sus campañas militares. Vale decir como ejemplo que es un poco lo que sucedió con Emiliano Zapata Salazar. El conocimiento del territorio, de sus relaciones de amistad, de compadrazgo, de comercio, estos vínculos le permitieron esta comunicación. Morelos tuvo esa contundencia por ser un conocedor experto del territorio del que fue el generalísimo. Sí, bueno, antes invito a la gente, la casa de Morelos, donde vivió Morelos en Cuautla, es visitable, ojalá y usted algún día se dé el tiempo para ir. ¿A qué edad murió Morelos? A los 50 años. Nació el 30 de septiembre de 1765, corrijo, 30 de septiembre de 1765 y murió el 22 de diciembre de 1815. Entonces tenía 45 años cuando se incorporó a... Así es. A la en 5 años alcanzó la inmortalidad. Sí, y conquistó un territorio que es inmenso, es mayor que muchos países de Europa. Sin duda, pero adicionalmente, insisto en esta parte de concebirlo como el verdadero padre de la patria. El hombre que construyó una idea de nación totalmente libre y totalmente independiente, reconociendo la soberanía del pueblo como poder supremo y el hecho de la preeminencia de la ley como eje articulador de la vida cotidiana. Y que al participar y aportar todo esto, él sabía que estaba arriesgando lo más valioso que tenemos, que es la vida, y como a tantas que le acompañaron en esa hazaña, no le importó. Y mañana, pues ojalá y le dediquemos un pensamiento, porque pues estamos aquí
entre otros, por él, y tenemos lo que tenemos principalmente por él. Sin duda, es uno de los constructores de la patria, es uno de los constructores de la identidad nacional, es uno de los constructores de la historia, de la gran historia de México, que hemos visto de manera equivocada, hemos interpretado de manera equivocada. Recuerdo a un autor norteamericano, Walter S. Logan, un historiador y abogado norteamericano, que publicó en 1893 un opúsculo que se titula El sitio de Cuautla, la batalla Bunker Hill de México. Lo publicó en inglés, hace 5 años hicimos una traducción e hicimos la edición correspondiente, y lo que plantea Logan es justamente lo que muchos hemos planteado en el siglo XX, siglo XXI ya, el hecho de que el verdadero padre de la patria es José María Morelos y Pavón, que Morelos hizo un levantamiento desordenado, sin un ideario específico, más allá de Hidalgo hizo este levantamiento sin un ideario específico, y es Morelos quien le da sentido, es Morelos el héroe que necesitaba la patria, dice Walter S. Logan, es el verdadero estadista que da sentido al movimiento, y es la consagración no solo en las armas sino en las ideas que da a Morelos la importancia que tiene en la historia nacional. Pues bueno, que así sea, así lo veamos. Te agradezco, Jesús Zabaleta, por estas aportaciones, las ampliaremos en otro momento, pero por lo pronto muchísimas gracias, porque en vísperas de esa fecha tan importante y pues bueno, que pasa desapercibida, nos recuerdes quién fue José María Morelos y Pavón. Una acotación, un personaje local que justamente el día de mañana, 22 de diciembre, en 1891 nació aquí en Jojutla, Demetrio Manuel Massari Puerto, médico homeópata, político, fue candidato a diputado y autor de una de las obras fundamentales para la historiografía morelense, el bosquejo histórico del estado de Morelos. Nació aquí en Jojutla el 22 de diciembre de 1891. Cuyo padre era dueño de, ¿cómo se llamaba su tienda? Se me olvidó ahorita. Y que era uno de los blancos favoritos de Zapata, ¿no? Venirla a quemar. No, de hecho, Massari fue contemporáneo. No, sí, pero su papá, Massari es hijo del comerciante que tenía esa tienda, que no recuerdo cómo se llamaba, y que era la tienda más importante, no sé si de todo el estado de Morelos, pero sí de Jojutla, que era el núcleo comercial de Morelos. Sí, de la entidad. Aunque vale decir que en Jojutla Zapata tenía aliados importantes. Efectivamente ellos forman parte de la visión conservadora en la perspectiva clásica histórica, sin embargo Massari tiene una visión también liberal, era un hombre que se oponía a la corrupción y al abuso del poder, por eso buscó ser diputado federal, que no lo consiguió, pero luchando permanentemente por ello. Él fue el primero que recorrió los límites de Morelos a pie, ¿no? No, él fue el ingeniero Domingo Díez. Ah, Domingo Díez. Sí, que en 1922 hizo el estudio correspondiente que permitió al estado de Morelos recuperar 35.853 hectáreas que había perdido y que mediante decreto del siguiente año, 1923, el presidente Álvaro Obregón regresó al territorio morelense. Pues entonces Manuel Massari, recordemos que mañana su aniversario. Así es, de su natalicio. Bueno, muchísimas gracias, Jesús.